pero ahora vamos a entrar un poco al ámbito internacional y a las relaciones bastante perjudicadas que actualmente tiene también el Perú con otros países debido a la situación de crisis que sostiene también el gobierno peruano con otros gobiernos de la región. Y para eso vamos a invitar a nuestro primer entrevistado, quien es el ex canciller Luis González Posada. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Hola, buenos días, gusto saludarlo, ¿cómo va? ¿Qué tal, doctor? Bueno, empezamos la semana aquí en el programa ya analizando los temas más importantes y precisamente hay que empezar también dando cuenta de esta cumbre a la cual ha convocado el presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, a la cual además ha extendido la invitación a muchos presidentes de la región, menos a la presidenta Dina Boluarte. Mire, primero decirle que es una irresponsabilidad, una torpeza lo que ha hecho el presidente de Chile, que ha anunciado que en paralelo a la cumbre iberoamericana que se realizará esta semana en Santo Domingo, República Dominicana, él ha convocado a una reunión de presidentes para tratar el grave problema de la migración irregular en la región. Entonces, lo que ha hecho es invitar al grupo que forma parte pues, del socialismo del siglo XXI, el mismo Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, y ha excluido expresamente al Perú, sabiendo, como sabe el presidente de Chile, de que en nuestro país han ingresado 1.300.000 venezolanos, no muchos de ellos en situación irregular, que huyen de la barbarie del gobierno de Maduro. Entonces, esto es muy grave lo que ha hecho. Usted no puede excluir a un país que sufre el impacto de la migración, como es el Perú, en una cumbre de esta naturaleza. Invita a México, me parece muy bien. Invita a Argentina, invita a Chile, invita a Honduras, invita a Bolivia, invita a Colombia, pero a nosotros nos excluye. Evidentemente ese es un gesto sesgo torpe, autoritario del presidente de Chile, con un país con el cual somos fronteras y que tenemos además un flujo de inversiones muy grande, de comercio muy extenso y aparte de ello formamos parte de un conjunto de organismos multilaterales del primer nivel como la Alianza del Pacífico, ¿no? Y la PEP. Entonces es difícil entender este paso en falso dado por el gobierno de Boric, que implica también un no reconocimiento al gobierno del Perú, ¿no? Eso es lo que señalo y que seguramente en esta cumbre que viene, donde van a estar, ¿no? López Obrador, donde va a estar Boric, donde va a estar Petro de Colombia, para decir algunos de los más conocidos, el tema peruano va a ser abordado. Pero advertimos siempre que hay un cargamontón con una narrativa falsa que se extiende por todo el continente y por todo el mundo, diciendo que el presidente peruano, por ser serrano, profesor y pobre, ha sido vacado inconstitucionalmente por un golpe parlamentario. Más aún, esa narrativa falsa griega que está presa sin resolución judicial y sin abogados, lo cual usted sabe perfectamente que es falso, porque su prisión ha sido determinada después de intentar un golpe de Estado, de salir raudamente cuando fracasó hacia la Embajada de México, que cuenta con un equipo de abogados, 8 en el Perú, aparte de 2 argentinos que se han sumado, y que además su prisión fue determinada después de un pedido de la fiscal de la Nación por un vocal supremo. Entonces, toda esta narrativa falsa lamentablemente se ha extendido en todo el continente y en todo el mundo, ¿no? En contra, naturalmente, del Perú democrático y de sus instituciones. Entonces, digamos, esta manera de alguna manera, aislar a la presidenta Dina Boluarte de esta cumbre internacional responde a algún tipo de represalia.
Pero naturalmente, pues, acá hay un bloque muy poderoso, el más poderoso de la región, que es el bloque de países que integran el socialismo del siglo XXI y que son liderados por Venezuela, que es el que pone el dinero, y que por Cuba, que pone la estrategia política. Son 8 naciones que reaccionaron violentamente contra la destitución de Castillo por una razón muy simple. Ellos protegen a los miembros de su panaca política, ¿no? Y Castillo lo era. Ellos exhibían a Castillo como el éxito de un profesor indígena, pobre, humilde, ¿no? Que estaba siendo escarnecido, según su versión, ahí está grabada, ¿no? Por los ricos del Perú, por las grandes empresas transnacionales, ¿no? Esto es lo que ellos han proyectado. Entonces, defienden fieramente o exculpan a uno de sus representantes, como también lo hacen con la Argentina, la señora Cristina Kirchner, que ha sido sentenciada a 6 o a 10 años de cárcel por coimas recibidas acreditadamente. Entonces, ¿qué hace el grupo? Sale en su defensa, dice que es una represión política a través de jueces y magistrados corruptos. Esta narrativa la conocemos. La gran pregunta que nos hacemos en consecuencias es por qué el gobierno del Perú y la Cancillería están con los brazos cruzados y no despliegan un equipo de Justo, comunicación para desmontar esa maquinaria. justo respecto a eso, canciller, ¿qué es lo que debería hacer bajo estas circunstancias y bajo, digamos, estas acciones internacionales que toman algunos presidentes de la región? ¿Qué es lo que debe hacer la presidenta Dina Boluarte y el gobierno peruano precisamente? No ¿Cuál debe ser la callar, postura? no callar, no mirar que pase el tornado con la cabeza gacha, porque va a perder. Esto va a seguir acrecentando. Recuerde que estos últimos ataques que hemos recibido, me he referido a Boric, por ejemplo, pero también me puedo referir al presidente de Colombia, que hace 3 días nomás, en plena lluvias, inundaciones del Perú, en vez de respetar una situación desgraciada, salió a presentar al abogado Castillo, a un argentino, y reiterando que Castillo pues, es un hombre inocente y es un presidente legítimo. Es decir, ellos y la tragedia los limita en sus ataques. Entonces, frente a eso hay que confrontar. ¿Qué haríamos? Lo que han pedido muchos internacionalistas, quizás todos, no, hacer lo que hizo Belaúnde, que fue un buen ejemplo. Cuando vino el conflicto de Cenepa, Ecuador nos había ganado la narrativa internacional señalando pues, que habían sido agredidos, que ellos tenían derechos amazónicos. Y lo que hizo Belaúnde fue desplazar visiones al exterior, integrada por políticos internacionalistas que demostraron a los países que el Perú se apegaba a sus títulos históricos y jurídicos y al protocolo de Río de Janeiro. Y esa campaña fue mediatizada y los países comprendieron que realmente nosotros teníamos la razón. Entonces, eso es lo que se hace, pero acá parece que prima el silencio o el temor. Yo lo que haría, lo que además he sugerido muchas veces, es que comisiones mixtas de diplomáticos y miembros del Congreso viajen a algunas capitales de América, por ejemplo a México, se entrevisten con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, de Senadores, y den conferencias de prensa donde demuestren que toda la narrativa del presidente López Obrador está firmada en piso de barro, es falsa. Entonces, de esa manera comienza a darse respuesta. Igual deben hacer en Colombia, en Argentina, y debe además solicitarse una reunión del Consejo Permanente de la OEA, donde un equipo de personas de calidad, con experiencia, ¿no? Viaje y exponga. Esto es lo que ha pasado en el Perú, es falso lo que se está diciendo. Entonces yo creo que todas estas cosas hay que decirlas. Estamos siendo muy afectados al nivel, por ejemplo, que a México no le da la gana de entregar al Perú lo que se llama la Secretaría Pro Tempore de la Alianza del Pacífico. Simplemente no le da la gana, a pesar que el protocolo, el marco normativo de la Alianza dice que la presidencia rota entre los 4 países por orden alfabético y se entrega en el mes de enero.
Entonces no quiere hacerlo, simplemente porque él quería entregársela a Castillo. Y con eso frena, afecta un proceso de integración extraordinario como es la Alianza del Pacífico. Entonces estamos ante una situación de esa naturaleza que debemos afrontarla con mucha firmeza, con valor, ¿no? Y con dignidad, porque la diplomacia también es dignidad, o debe ser dignidad, o tiene que ser dignidad. Ahora, lo que hemos visto es que la relación entre ambos países, entre México y Perú, han quedado solamente en base a encargado diplomático, ¿no? Porque ya finalmente la presidenta decidió retirar al embajador de México, además, pero esta situación podría ir aumentando, sobre todo porque, como usted bien lo ha señalado, hay muchos presidentes de la región quienes se han solidarizado abiertamente con el expresidente Pedro Castillo y quienes hasta el momento continúan criticando a la presidenta Dina Boluarte por varios motivos en general. En su momento fue por la sustitución al cargo del expresidente Pedro Castillo, pero también ahora en las últimas semanas ha sido también por la actuación que ha tenido el gobierno frente a las manifestaciones, donde incluso se han reportado más de 50 personas fallecidas y es algo que realmente ha sido bastante lamentable. Ahora, en este punto específico, en esta cumbre internacional, se va a tocar un tema importante, que es sobre la migración irregular. Entonces, resulta bastante increíble pensar que el Perú no va a participar, sobre todo cuando en el Perú hay más de 1.200.000, 1.300.000 personas extranjeras, ciudadanos venezolanos actualmente. Y colombianos también, ¿no? Hay mucha migración indocumentada, ingresa por la frontera. La frontera hay organizada el ingreso ilegal de toda esta gente. Inclusive me contaba la policía de Máncora, ¿no? Que ellos han denunciado que todos los días pasan por ahí gente sin papeles, sin documentos, y que hay ómnibus esperándolos para trasladarlos a Lima. Hay un servicio express para los indocumentados, entre los cuales entran lamentablemente criminales, asesinos, sicarios que están causando perturbación en todo nuestro país y afectando la seguridad ciudadana. Entonces, en esa situación estamos. Hemos reducido, en consecuencia, con todos los países, para responderle a su pregunta, nuestra relación a nivel de encargado de negocios, que es una categoría inferior. Y si esto sigue, tendremos que suspender la relación diplomática y dejarla a nivel consular, porque nunca se puede dejar. Los consulados son los encargados de defender, proteger y dar los servicios de los compatriotas nuestros. Pero mire usted cómo estaremos, que nosotros tenemos embajador del Perú en Nicaragua, el señor Massa, embajador del Perú, pero Nicaragua en el mes de diciembre canceló a su embajador en el Perú y simplemente acreditó a un ministro consejero de una persona de inferior categoría como encargado en concreto, no de la parte diplomática, sino exclusivamente de la parte consular. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y estamos hablando de un régimen que tiene sobre sus hombres 400 asesinatos, que ha hecho atrocidades, ha asaltado templos, matado personas, que recientemente ha expulsado del país previa retiro de la nacionalidad, primero a 222 nicaragüenses, después a 104 de ellos, que cuando un sacerdote se negó a salir expatriado previo retiro de la nacionalidad, simplemente lo han llevado a la cárcel y le han puesto 26 años de prisión, que asaltan los medios de comunicación, que torturan y que tienen a 150.000 nicaragüenses fuera de su frontera huyendo de ese régimen degradante que es el régimen de Ortega. ¿Cómo es posible que no digamos una palabra? ¿Cómo es posible que la Cancillería calle, que no denuncie estos latrocinios, que mantenga un embajador en Nicaragua? A mí me parece realmente inaceptable una conducta diplomática de esta naturaleza. Doctor, precisamente mi siguiente pregunta es, ¿la presidenta Dina Boluarte tiene miedo a actuar firmemente ante estos hechos que podrían vulnerar la diplomacia internacional y que afectan también la imagen del Perú,
pero por favor, le pido por favor que piense su pregunta, su respuesta, porque tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero al regresar continuamos conversando con el ex canciller Luis González Posada. Tras la pausa. Bueno, regresamos rápidamente en el programa y continuamos conversando con el ex canciller Luis González Posada, porque la presidenta Dina Boluarte ha sido excluida de una cumbre internacional convocada por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Ante esto, ¿cómo debe actuar el gobierno peruano, doctor? Bueno, yo le he dicho en múltiples oportunidades que la caída de Castillo es un golpe muy duro a los gobernantes de izquierda agrupados llamados socialismo del siglo XXI, que lideran Venezuela y Cuba, y que obviamente son los que han construido una narrativa falsa de lo que ha sucedido en el Perú y están protegiendo a Castillo. Ayer nomás me llamaron de un canal de televisión a preguntarme mi opinión de un spot que está circulando, propiciado por López Obrador de México, donde la esposa del expresidente Castillo dice que ellos son gente pobre, humilde y que por eso han sido afectados, ¿no? Entonces, toda una narrativa de victimización se ha extendido por el continente y que es respaldado por jefes de Estado. Eso nunca ha sucedido en la historia de América Latina, a excepción quizás del caso cubano, cuando en el año 61, 62 fue excluido de la OEA. Pero nunca un gobierno ha sido atacado furibundamente por varios gobernantes, ¿no? Simplemente por proteger la democracia. Acá no se está protegiendo a un líder demócrata que ha sido arrasado, quitado del poder, sino se está protegiendo a un golpista corrupto. Eso es lo que es inexplicable, pero ya sabemos lo que está pasando, simplemente hay que enfrentarnos unidos, firmes, solidarios, fuertes. Y para eso yo indicaba hace algún momento con usted que la mejor receta es movilizar misiones internacionales integradas por diplomáticos y por congresistas. Y por congresistas por la razón sencilla que la especie que han vertido es que el Parlamento peruano ha dado un golpe de Estado. Y a esas misiones deberían sumarse comunicadores sociales, ¿no? Que conocen muy bien el manejo de estos temas. Pero lo que no podemos quedar es con los brazos cruzados, como una piñata, donde nos apalean todos los días y simplemente nos movemos de un lado al otro porque ellos están esperando que la piñata se rompa y con ello se destruya el sistema y pueda retornar al poder el señor Castillo, que es lo que pretenden ilusamente, ¿no? Y ante esto, ¿cuál debería ser el rol de la Organización de Estados Americanos o del Consejo Permanente de la OEA? Mire, la OEA asemeja a un carro último modelo con un poderoso motor, pero con las 4 llantas desinfladas. Y lo digo por lo siguiente: el artículo 19 de la Carta de la OEA es el principio rector del sistema, que compromete a todos los países, y así lo dice, a no intervenir en asuntos de competencia interna de otro Estado, sea cual fuera el motivo. Bueno, en el caso de López Obrador tenemos registrados 32 intervenciones. En los demás casos, X cantidad de intervenciones, lo que ellos llaman injerencistas en asunto interno. Y la OEA no hace nada. El secretario general, el señor Almagro, que es muy hablantín en muchos casos, no dice una palabra frente a estos hechos inaceptables, estos principios que están siendo vulnerados. Y por supuesto el Consejo Permanente de la OEA, que le integran 32 embajadores, representantes del sistema interamericano en Washington, tampoco dicen una palabra. Por eso yo planteo, hay que solicitar, o es un derecho de un país miembro, una reunión informativa, donde estarán ahí sentados los embajadores de López Obrador y de Petro, y a ellos les diremos: lo que ustedes están haciendo es mentir, engañar, dar información falsa a la comunidad internacional. Eso es lo que se debe hacer.
Precisamente, doctor, pasando también al otro plano del cual usted ya estaba también mencionando, de que hay una especie de narrativa paralela y hasta incluso una estrategia de algunos presidentes latinoamericanos para victimizar a Pedro Castillo. Tenemos a continuación una nota donde se escuchan las declaraciones de la ex primera dama Lilia Paredes, porque Lilia Paredes, desde su asilo en México, declaró para un medio alternativo extranjero y allí indicó que Pedro Castillo es un preso político. Escuchemos. Ha sido injusticia con mi esposo. Desde el momento que salimos de Palacio, lo llevaron, nos separaron de nosotros, lo separaron de mis hijos, de su papá y de mí también. Y desde ese momento no hemos podido verlo a mi esposo y tampoco no tenemos ninguna comunicación con él. Yo sé que esto es cuestión política. Mi esposo está preso políticamente y después él no ha cometido ningún delito. La ex primera dama se refirió a aquel 17 de diciembre en el cual Pedro Castillo pasó a la historia del Perú por dar un fallido golpe de Estado en televisión nacional. El clamor era de todo el pueblo peruano que cerrara el Congreso, ¿no? Pero él tomó la decisión seguramente de hacerlo. En ningún momento ya pude hablar de este tema abiertamente. No pude hablar con él después porque no hubo tiempo y no sabría decirle, ¿no? cuál sería el motivo que hizo esto. Indirectamente, Lilia Paredes reconoció que la presidenta Dina Boluarte ocupa el cargo por sucesión constitucional y no por usurpación, como sostiene su esposo, Pedro Castillo. Lilia, ¿qué le dirías a Dina Boluarte si te escucha? ¿Qué sería lo que le pedirías? Le pediría que siga adelante. Es el papel que ella en estos momentos desempeña, es un cargo muy, pero muy complicado. Yo le desearía lo mejor para ella, porque en algún... ¿Opinión al respecto, doctor? Puedo decirle que pues, esta es parte de la campaña de victimización. El señor que usted ve que le entrevista un señor de barba es parte de esta campaña. Inclusive llega a decir, porque he escuchado la cinta, me cuesta mucho trabajo llamar presidenta a la señora Boluarte. Y este spot evidentemente ha sido auspiciado por López Obrador. No hay otra forma de que salga. Que además me imagino que también seguirán otros spots donde la gente se impacta visualmente ver una señora pueblerina de rostro indígena diciendo que son gente humilde, que su marido es un preso político. Claro que se impacta, definitivamente se impacta, ¿no? Y ellos están utilizando mucho estos mecanismos porque no hay una respuesta del gobierno del Perú. Eso es simplemente el gobierno que está agachado como piñata, no recibiendo todo tipo de golpes y mezclan el tema con los muertos. Mira, yo le voy a ser bien claro. ¿No? En un Estado constitucional de derecho, la Fiscalía de la Nación debe determinar cada uno de los responsables de los muertos de bala. Nadie protege un asesinato, nadie. ¿Correcto? Y en segundo lugar, pero también debe denunciar a todas aquellas personas que hemos visto lanzando dinamita y quemando en total 20 comisarías, 14 oficinas del Ministerio Público y del Poder Judicial, apedreando ambulancias, apaleando a policías. Lo hemos visto todos los días a las pobres policías con su escudo protector y una turba subversiva porque no tienen otro calificativo, tirándole palazos para provocarlos. Entonces, queremos justicia, sí, pero justicia para todos, no justicia sesgada. Pero ellos aprovechan solamente, dan a entender que de repente el gobierno, no sé, la señora Boluarte se volvió loca
y ordenó que maten a balazos a todos los que han muerto lamentablemente para el país, ¿no? Así que hay que salir pues, a exponer la verdad, que es lo que se debe hacer en una democracia. Perfecto, correcto. Bueno, agradecerle a usted, doctor Luis González Posada, por estar con nosotros analizando todos estos acontecimientos que tienen repercusión también a nivel internacional y que en algunos casos mellan también la imagen de nuestro país en la región. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y además los felicito por la expansión que está teniendo su programa de televisión, que es bastante fuerte. Eso significa que se va avanzando, avanza bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A esta hora de la mañana tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero al regresar vamos a conversar con Ricardo Burgos, quien es precisamente presidente del Colegio de Periodistas del Perú, acerca de proyectos de ley de dos grupos parlamentarios del Congreso, atención, que podrían mellar la libertad de prensa y perjudicar la información de todos los ciudadanos. Con eso venimos más adelante.